nueva temporada. Si queremos ser tu imperdible cada medianoche y para eso tenemos el mejor panel de la televisión chilena. Periodista talentosa, simpática, bienvenida, Val Ortega. Él viene del mundo de la radio, es un experto en música y cultura pop. Bienvenido, Nacho Lira. ¡Grande, Nacho! Con ella nos vamos a asegurar una mirada distinta de la actualidad. Actriz, comediante, psicóloga, bienvenida a Todas y Somos, Jenny Cavallo. Y al lado de Jenny, por supuesto, los clásicos tienen que volver. Dueño de casa. Bienvenidos Así Somos, Alfredo Lama La Madrid. ¡Bienvenidos a mi programa! Oye, ahí está con su gesto del bigotito. Y arrancamos de lleno con la noticia que a ti te importa. Coronavirus ya llegó a los 5 continentes. ¿Es tan letal, es tan mortal como nos dicen? Arrancamos así, con los protagonistas. Listo, muchachos, para comenzar justamente con los protagonistas. Y quien lleva esta sección es el tremendo Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michael? Oye, ¿cómo están todos ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Sanos todavía? Eso pregunto. ¿Están importante? ¿Están bien? No les pregunto solo de amable cómo están. ¿Se han sentido bien? ¿Fiebre? ¿Tos? No, todavía no. ¿No todavía? Una fiebrecita, Todavía no. pero producto de otras cosas. Ya. Después vamos a hablar de esas cosas, ¿vale? Vamos testeando un poquito esos síntomas entre nosotros, porque vamos a hablar de coronavirus y vamos a hablar de inmediato sobre lo que es, pero sobre todo lo que no es. Hay que saber varias cosas importantes acá sobre este contagio importante que ya está avanzando en el mundo. Esto ya vale la pena mostrarlo en un mapa mundi. Oh, el término ochentero, me pasé. Me gustó. El Atlas. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Ahí se ve clarito. Mapa mundial del coronavirus. El estado actual hasta el 2 de marzo. Para que lo tengan muy clarito, estos son los contagios. Ahorita ya, está en el súper mundo. actualizado. Ahorita ya. Esto está totalmente actualizado. Lo pueden ver en este mapa full color, maravilloso. Oye, la producción acá estoy realmente Se pasó. orgulloso. Y pueden ir chequeando de inmediato cómo esto se está centrando evidentemente en el lugar donde todo comenzó. Claro. En África. China. Claro, Perfecto. Concretamente la provincia de Wuhan, la parte roja. ¿Esto es rojo? Sí, digamos Café. que es rojo. Sí. La parte café. Oye, Marrón. Yo lo veo marrón. Se ve como ¿Cómo lo ven ustedes? cuando tiene que No hacer sé, cosas. somos todos Muy bien, ¿cómo lo ven ustedes allá en la casa? ¿Está bien? Perfecto, ya. Esta es la zona compleja, esta es la zona donde comienza todo en diciembre y se ha expandido para alcanzar, todavía no de manera formal, la categoría de pandemia. No, Hay una todavía diferencia. ¿Conocen eso? Cuando uno habla de epidemia y habla de pandemia. Sí. ¿Sí? Porque, ¿Sí? a ver, Nacho, hasta ahora hay 3 términos que se utilizan de alguna forma, que es como tú dices, epidemia, pandemia, endemia. Ajá. ¿Qué es el coronavirus? ¿Tú dices que todavía no alcanza para ser pandemia? El coronavirus es epidemia pasándose a la categoría pandemia. Pero explíquenos de qué se trata cada una, la diferencia. Pero, a ver, sencillito. Endemia es una enfermedad estacional de un lugar que se da habitualmente en ese espacio del tiempo. Perfecto. O sea, esto es regional, lo conocemos, Localizado. lo entendemos. La influenza, por ejemplo. Sí, como la influencia estacional, por Buen ejemplo. Pero con el contagio que es todavía mayor, sí tiene las características de epidemia. Epidemia es cuando tienes un contagio importante entre personas, pero que todavía tiene un cierto control. Dustin Hoffman protagonizó una tremenda película, Epidemia. ¿De veras? ¿Se Pero acuerdan esa ustedes? debería haberse llamado pandemia, porque eso capitalizaba con uno de los miedos de la época, que era el ébola. ¿Se acuerdan de ébola, eso? claro. Sí, pues. Y que nos dio tanto susto y tantas cosas. Bueno, entre el susto y un poquito de paranoia, empezamos a hablar de pandemia, porque esa es una epidemia que perdió su control en el contagio, que se empieza a esparcir rápidamente. Y la verdad es que la expansión del coronavirus empieza cada vez a tomar más ribetes de pandemia. Pero acá es donde es importante empezar a hacer una salvedad. ¿Cuánto miedo hay que tener? ¿Cuánto de esto es genuina preocupación y cuánto de esto es simplemente alarma? Y acá hay cosas importantes para ir concentrándose. Por ejemplo, vemos que definitivamente lo de China, tanto por la cantidad de contagios como por mortalidad, es lo que concentra la preocupación de este coronavirus. A todo esto, el coronavirus no es tan nuevo. Nosotros hablamos hoy de coronavirus, pero los coronavirus se descubrieron en los 60, por ejemplo. ¿En serio? Sí, desde la ¿Esta década. como cepa es la nueva? Sí, hay variantes. ¿Me golpeaste? Y algunos con buena memoria se acordarán de enfermedades como, voy a escribir en la pizarra, la tiza funciona, muy bien. Eso es. Excelente. El SARS, ¿se acuerdan de eso? ¿Lo vieron alguna vez en las noticias? SARS, sí, pues, SARS. Sigla en inglés para síndrome respiratorio agudo por el año 2002. También se originó en China. Hubo otro similar llamado MERS, que era en Oriente Medio, también la misma idea, y tenían cifras importantes de contagio, pero también cifras de mortalidad. Estas fueron enfermedades que se controlaron en su momento. Existen todavía en el mapa, pero están bastante más medidas, ¿no? Y estos son provocados por coronavirus. Lo que tenemos ahora es una nueva variante del coronavirus. Una nueva cepa. ¿Como más fuerte? Una nueva cepa que es particularmente contagiosa. La preocupación
Perfecto. con el coronavirus tiene que ver con lo rápido que se contagia más que con lo mucho que mata. Ah, ya. Eso es importante cuando uno quiere desmitificar, por ejemplo. Tenemos Nacho, claro cuál es, disculpa, No, cuál es, sabemos que hay una gran cantidad de gente contagiada versus la mortalidad que ha tenido hasta el momento en términos de porcentaje, ¿sabemos Sí, eso? sí, totalmente. Mira, esta cifra que la tenemos muy actualizada acá, la de los contagios, está llegando a los 90.000. Esta es la cantidad de enfermos en el mundo que están aproximadamente contándose hoy entre servicios de salud y cifras oficiales. La mortalidad está llegando a 3.000. Estamos hablando de un contagio que está llegando a menos del 3%, porque aún es irresponsable definir una cifra como tal de mortalidad, porque esto sigue avanzando. Pero sí se sabe que es poquito y que es menos que otras pandemias importantes o que otras enfermedades Pero importantes. en detalle, ojo, recordemos que China también tiene bastante censura respecto a la información y posiblemente la información que recibimos de este lado del mundo no es la misma información que se maneja dentro del país. Cuando hablan de 90.000, perfectamente podríamos estar hablando de 180. Parece que hay... ¿Por qué? Como Chernobyl. Porque generalmente ¿Lo mismo? Pero es que, piensa una cosa, el Estado chino es muy restrictivo respecto a la información que se vive dentro y que sale hacia afuera. Decirle hoy día al resto del mundo, el país que tiene la mayoría de la industria, tanto textil, de cosas de hogar, etcétera, que se traen al resto del mundo, las grandes empresas como Apple, Microsoft tienen sus empresas allá, decirle a ellos que hay 180.000 infectados cerrando un montón de industrias es bastante complejo. Me parece que este es un número como, ya, está bien, todavía lo podemos arreglar. Lo que pasa es que la gran duda justamente es qué tan real es la información que se nos está entregando. Exacto. Y hasta dónde podemos creer, porque la prensa también, Nacho, tiene una responsabilidad en cómo entregamos la información. Excelente punto, Michael, y qué bueno también lo que menciona Lama, porque efectivamente cómo comunicamos esto marca la diferencia entre una preocupación genuina y la alerta, la alarma, y nosotros queremos llamar un poquito a la calma. Ojo con este video, ojo con la prensa española, que también está haciendo un trabajo bien importante en un lugar donde hay contagios de coronavirus, de cómo contar esta historia para que la gente no se asuste de más. Buenos días. Y este es un detalle muy importante, porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna, pero al final es un tipo de gripe que, como la gripe, afecta sobre todo a personas con defensas bajas, con situaciones de salud precaria, como las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe común. Y tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%. Por tanto, no podemos hablar de, qué sé yo, de virus terroríficos como pueda ser el ébola, no. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no? Oye, ahí estábamos viendo justamente es Lorenzo Mila, un periodista español, que tiene un tono súper tranquilizador. Es más, lo noté textual, dice, no podemos hablar de un virus terrorífico. Hay una importancia de la prensa de cómo pasamos la información. ¿Sabes qué me pasa? Que sentí que su tono era un medio tirón de oreja, y sobre todo tirón de oreja con respecto a la prensa, porque aquí juega una labor tremendamente importante, porque la prensa además, y todos lo sabemos, que en momentos de crisis, ¿verdad? Y sobre todo de crisis que tiene que ver con la salud, mientras más venda, mejor. Entonces, no va a ser sorpresa en algún programa o en algún diario, ponte tú, ver un titular alarmista Con porque letras va a vender gigantes. con letras gigantes. Sí, po. ¿Cuándo llegará el coronavirus a Chile? Como, o sea, tú haciendo el zapping, Sí. ¿qué hacemos, cachai? Entonces, yo creo que hay una tremenda responsabilidad, y además, sobre todo en cosas de la salud, de repente las cosas legales, cuando hablamos, no sé, por ponerte un ejemplo, para las elecciones de otros países, uno tiene que reestudiar leyes que no son Dar datos. tuyas y dar datos que son precisos, que no son tuyos. Entonces acá es lo mismo, como que hay cosas y datos muy técnicos y precisos que pocas personas hacen este ejercicio. Sobre todo, Jenny, en un momento en que, y hay que decirlo, la prensa a través de internet tiene mucha importancia y hay muchos sitios que ganan plata por cliquear la noticia. Bueno, Entonces, poner un titular que pasó acá en Chile con algunos medios de chileno está infectado, uno dice, oye, llegó a Chile de inmediato. Después leí y sabéis que es un chileno que no está viendo acá en Chile. No, es tremendo. Además que se viraliza todo tan rápidamente. Yo creo que hay una motivación económica, probablemente cuando estamos hablando de la prensa, pero también me parece interesante que las autoridades tienen la misma responsabilidad o mayor también de mantener la calma, y no siempre se hace. No sé si en Chile el Ministerio de Salud ha sido cauto. Yo he escuchado, estamos preparados para recibir hasta 10.000 pacientes infectados. Le estamos haciendo seguimiento a 200 y tantas personas
en Chile. Eso lo dijo el ministro de Salud, pero después escuché declaraciones de la presidenta del Colegio Médico que decía, yo no sé dónde están esas fichas clínicas, nosotros no tenemos antecedentes de esas personas que le están haciendo seguimiento. Entonces, a ver, autoridades, tranquilícennos ustedes. O sea, si todavía no llega nada a Chile, ¿por qué estamos hablando de esa alarma? Porque además hay un daño colateral. La gente a lo mejor no se va a enfermar de coronavirus, pero le va a dar trastorno de ansiedad, crisis de pánico, depresión, que en el fondo no estás enfermo de nada, técnicamente porque no te has contagiado el virus, pero sí te vas a enfermar porque te va a producir este estado de alarma. Entonces, desde las autoridades, ojalá también mantengan la calma. O sea, tiene que ver las mascarillas, por ejemplo, más allá que te sirvan o no. Se agotaron en todas las farmacias. Yo el domingo fui a una farmacia Lama, una señora se llevó, te juro, 20 de estos de alcohol gel. Y la señora de la caja le preguntaba y le decía, sí, es que por el coronavirus hay que lavarse las manos mucho. Hay un estado de alarma en la ciudadanía. Es que también el estado de alarma, a ver, partamos de la base que el Estado de Chile, sea quien esté a cargo, nunca ha sido bueno para comunicar las cosas. Generalmente la comunicación del Estado es como no siempre... es el fuerte. No, es muchas fotos para redes sociales, mucha palabra hecha, pero nunca es mucho realmente TikTok. Potente el mensaje. A mí me tocó llegar de Estados Unidos hace más de una semana y cuando aterrizamos, entramos a Chile los chilenos, increíblemente en las filas extranjeras no venía nadie. Yo decía, oye, la fila larga no hay nadie. Y cuando llegáis a donde está la gente del SAC, todos con mascarilla. ¿En serio? Tú decís, y nosotros venimos sin nada. Sí. Como que podríamos haber enterado de la situación que está ocurriendo. Y con la mascarilla pro, porque hay que hacer un hincapié. Claro, no. La mascarilla esa de tipo clínica tiene una duración de 7 u 8 horas máximo. Y la mascarilla, que creo que vale alrededor de 10.000 pesos, la que tiene como este filtro al medio, tiene una duración mucho mayor. Entonces me parece que llegamos con la gente del SAC. Yo, obviamente, haciendo mi trabajo periodístico de siempre, le dije, firmo este papel, el primo Gonzo, que he hecho siempre, si firmo el papel, ¿puedo pasar unas cosas que traigo en la maleta? Da lo mismo, algunas cosas. Todos tenemos una pyme distinta, todos tenemos otro tipo de negocio. No entremos ahí porque es problema mío y de la gente que consume eso. Ya, pues. Y por otro lado, la persona con la que iba, con mucho más acierto periodístico que yo, siendo que es ingeniero, le dice, oye, ¿hay casos de coronavirus en Chile? Y el tipo del SAC con la máscara hace como... Y se bajó un poco la máscara arriesgándose a contagiarse de nosotros. Arriesgando su vida. Y dice, ya hay casos. Nos enteramos en el aeropuerto por el SAC. ¿Qué caso acá en Chile? Eso nos decía él. A mí me parece que es muy distinta la situación de una epidemia, pandemia, endemia, ponle como queráis, de este tipo, con la información que se entrega finalmente a la ciudadanía. Y me parece que eso pasa en todas partes. En Estados Unidos también la noticia era muy tranquilizadora respecto al virus. Sin embargo, tú ibas a una farmacia y había un muro con todo tipo de desinfectante, alcohol gel, alcohol no gel, condones, lo que te imaginé, y decía, compra acá sus productos para protegerse del coronavirus. Entonces me parece que hay una cosa que es, hay una brecha muy amplia entre la autoridad y la información que le dan a la ciudadanía y cómo la ciudadanía percibe, según los medios, qué es lo que está pasando. Lama, pero hablemos de esa brecha informativa me parece muy clara y hay que tenerla aquí aterrizada, como decimos, la pelota en el piso. Y la pelota en el piso se pone con las autoridades, con los médicos, por ejemplo, con la gente que puede explicar esto, además, ojalá en palabras sencillas para la gente. Vamos a ir de inmediato a revisar un tuit de un médico español y que deja muy clarito todo lo que está pasando, es el señor Miguel Marcos, y dice, lo primero, tranquilidad, porque el riesgo individual promedio es muy bajo. Repito, muy bajo. El riesgo más alto en ancianos o en personas con enfermedades respiratorias. Pero es español, Nacho. Y eso significa que tengo que decirle, Jolines, enfermedades respiratorias, defensas bajas y virtualmente cero en niños. Entonces dice, tranquilidad para los padres porque esto agobia mucho. Papás con niños se asustan, por supuesto, ¿cómo no? Es un problema para ancianos y para enfermos. ¿Por qué? Porque estás inmunodeprimido. Te puede afectar algo más así si tus defensas están bajas. Ante cualquier otra infección respiratoria, esto es importante porque uno piensa que solo habría que cuidarse o estar preocupado por el coronavirus y se nos olvida que vamos a entrar muy pronto en la temporada habitual de enfermedades respiratorias. Claro, para nosotros. Volvamos al tuit. Este riesgo es una de las razones por las que hay que establecer medidas de protección y contención. ¿Ve? Es distinto. O sea, él habla justamente, está hablando de tranquilidad y está hablando de que hay que prevenir. Ahora, hay doctores chilenos que nosotros conocemos, Nacho, y que también nos quisieron explicar en Así Somos, ¿no? Este con acento bien chileno y lo explica en buen chileno también. El doctor. Y clarito. Y clarito para que entendamos todos y nos asustemos un poquito menos. Sebastián Ugarte de la clínica Indisa. A ver qué dice. Póngale play. El coronavirus es un virus habitual en los humanos. Había 6 especies, ahora 7, que son capaces de causar en la mayoría de los casos un cuadro parecido a un resfrío.
Sin embargo, desde el año 2002 apareció una especie de coronavirus que comprometía los pulmones y generaba el SARS, una enfermedad muy grave y potencialmente fatal. Ahora, a fines del año 2019, se identifica este nuevo coronavirus que genera la enfermedad COVID-19 y que tiene un perfil de letalidad menos grave que los dos anteriores, es un 2,3%, pero más grave que un resfrío, más grave que una gripe. No es una enfermedad extremadamente letal, pero es bastante contagiosa y el resultado es una mezcla bastante seria. Más importante aún que utilizar una mascarilla es lavarse la mano. Segundo concepto es no tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca. Y ustedes pueden que no se den cuenta, pero uno se toca la cara, la nariz, los ojos, la boca muchísimas veces. Usar mascarilla solo tiene sentido en las personas enfermas, sintomáticas respiratorias, para evitar que ellos propaguen el virus. Si usted se pone una mascarilla sin estar enfermo, podría ocurrir que se toque para acomodar la mascarilla y si tiene sus manos contaminadas, ya va a contaminar su cara con este virus. Oye, está la declaración del doctor Ugarte, Clínica Indisa, con Así Somos. Vale, estamos hablando acá de esta histeria colectiva, sobre todo en Chile, porque el doctor nos dice, a ver, no es que te duele un dedo, ¿cierto? Es importante, hay que preocuparse, pero no es tan grave. ¿Por qué la histeria en Chile entonces? Es que ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que, y esto ya a título más bien, con respecto al escenario que nosotros estamos viviendo hoy día, o por lo menos hace ya un par de meses, pasa que, y lo pongo en contraste un poquito a mi hermana, que no me mate, que no me esté viendo, pero yo me acuerdo que por ahí, por noviembre, como la segunda semana de noviembre, que había una histeria colectiva, que los supermercados iban a quedar desabastecidos. Mi hermana fue al supermercado, se compró como 3 bandejas de huevos de 30 huevos, y yo como, loco, en tu casa son como 4. Como, francamente, ¿para qué eres tan...? Es que uno nunca sabe lo que va a pasar. Entonces, finalmente, eso te va contagiando, se contagia más rápido la histeria colectiva. Entonces, creo que además hay demasiada ignorancia. Por eso creo que es tan importante este tipo de detalles, porque te puedo apostar que en muchas familias va la gente a la farmacia a comprar estas 30 y 40 de estas mascarillas. Nos gana la incertidumbre y en ese espacio donde no está la información bien hecha, empieza como uno a responderse uno solo a estas preguntas. Sí. Y por eso la gente se asusta, compra la mascarilla y vimos al doctor Ugarte como nos decía, oye, la mascarilla no te sirve si no estás realmente enfermo. Es para protegerte a ti mismo de contagiar a alguien más. Sí. Pero puede ser totalmente contraproducente. Y si no la sabes usar, Nacho, porque no efectivamente no la podéis tocar. Por ejemplo, entonces es bueno recordar esos numeritos. 2%, 3%, no es la aprobación del gobierno, son las cifras reales. El coronavirus, chiquillo, es bueno tenerlo como un poquito más así en la cabeza, ¿no? Jenny, lo hablábamos con la Vale, de alguna forma pareciera ser que el pánico, la histeria colectiva se extiende mucho más rápido que este coronavirus. ¿Puede ser como de repente conviene creer más en esta pandemia? No, absolutamente. Además, ya venimos golpeados porque nos han pasado cosas a partir de octubre. La gente ya está angustiada, ansiosa, ya hay una sensibilidad particular en nuestro país y sobre eso le ponemos ahora esta nueva información del coronavirus. Lo que más te aumenta la sensación no sé, de angustia, depresión y ansiedad es la especulación. Especulativo, tu mente viaja y empieza a imaginar los posibles escenarios catastróficos. Y por eso, en terapia y fuera de terapia, la forma de abordar esta situación es ir a los datos. Seamos concretos. ¿Cuáles son los datos? Lo que estamos haciendo hoy día, le estamos haciendo un pequeño aporte a la sociedad y al mundo. Vamos a los datos, porque especulativamente en un estado de angustia uno llega muy lejos y llegan los extraterrestres y los demonios y todo va a pasar. Porque la fantasía que te lleva como a ese estado de miedo. Entonces, vamos a los datos, que es lo que ha estado magistralmente hablando nuestro compañero Nacho, y démonos cuenta que no es tan terrible. Contagiar desinformación puede ser todavía más rápido, más peligroso que contagiar algo como una enfermedad como esta. Oye, las autoridades en el mundo no están ajenas a una situación como esta. Hay un viceministro de salud iraní. Tengo que decir el nombre, señor director, de este viceministro. Dígalo, lo puede leer. Este es por el primer capítulo, perdón, pero se llama Iraj Harirchi. Ya, pero ¿cuánto eres allá? Ojo, que confundan un nombre muy común. Que llamarse Alfredo de Madrid.